Y entonces estamos hoy, se nos va a aparecer Jason, viernes 13. Es 13 de enero de 2023 en la última clase de biomatemáticas 1 del grupo BB01 en este trimestre 22 otoño en el invierno de 2023. Cosas de la mano. Bien. Una forma de verificar si una serie numérica es convergente, la forma de definir si una serie numérica es convergente o divergente es si la sumatoria da un número definible, será una serie convergente. Si es un número indefinible, será una serie divergente. Ese fue el concepto que definimos, los dos conceptos que definimos de esa manera. Y hay diferentes maneras de poder darse cuenta o poder llegar a la conclusión que efectivamente podemos identificar una serie como convergente o divergente. Una forma de ella es comparando la razón o proporción de magnitudes de términos, de los términos de las series numéricas. La razón o proporción por pares. Y esta se puede ver mediante este siguiente ejemplo. Voy a poner aquí una serie que es, por lo tanto, es una sumatoria. La sumatoria de n cuadrada entre 3 a la n sería una serie de números racionales elevados a potencia, sería una serie de números de potencia, desde n igual a 1 hasta infinito. Bien. Esto sería entonces, desde n igual a 1, sería 1 al cuadrado entre 3 a la 1 más 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado más 1 entre... No. 3 porque es n, comienza con el 1, 3 al cuadrado entre 3 al cubo más, porque es una serie infinita. Esto nos define también a esto como una serie infinita. Bueno, ¿cuáles son estos números? Podemos expresarlo también de la siguiente manera. Sería 1 al cuadrado es 1, entre 3 a la 1 es 3, más 2 al cuadrado es 4, entre 3 al cuadrado es 9, 4 novenos, más 3 al cuadrado es 9, entre 3 por 3, 9 por 3, 27, más... vamos a poner el siguiente término también, el cuarto término, para poder tener la verificación de qué tipo de serie es esta, si es convergente o divergente. Sería entonces 1, 2, 3, 4 al cuadrado entre 3 a la cuarta potencia. Sería entonces 4 al cuadrado es 16 y 3 a la cuarta potencia sería 27 por 3 es 81. Más, ahora sí, hasta infinito.
Me permite poner entonces estos 4 términos de esta serie, podemos llamar la serie A. Que estaría formada entonces por los términos A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más puntos suspensivos hasta A sub infinito sería. Bien, bueno, la manera de verificar si esta serie numérica de números de potencia o de números racionales de potencia es una serie convergente o divergente, una forma sería tratar de obtener la sumatoria y ver si puedo definir el número. Si le da un número definido o definible, conocible, entonces sería convergente, si no sería divergente. Otra forma es a través de lo que llamamos la prueba de razón o proporción. Curiosamente es una serie de números racionales, pero ¿a qué se refiere esta razón o proporción? Esta razón o proporción se refiere a la razón o proporción de, por ejemplo, la razón o proporción entre pares de términos, entre un término de esta serie numérica y su sucesor. ¿Sí? O diríamos la razón entre un término, cualquiera de estos, pongamos el segundo, sería A sub 2 y su predecesor, A sub 1, lo que nos dará entonces un valor numérico R de razón o proporción. ¿Bien? En términos generales también podría ser A sub 3 entre A sub 2 y nos va a dar, vamos aquí, sería una razón inicial 1 y esta sería otra vez una razón de proporción 2. O podría ser incluso la razón o proporción de A sub 4 entre A sub 3. En realidad, en términos generales, se trata de la razón o proporción de este término que es el que va después entre el término que va antes. Podríamos decir así. Me equivoqué. Es un lapsus tontus. Pensé escribir la N y escribir una letra A. N más 1, o sea, entonces el sucesor entre el predecesor. Es esta la razón correspondiente R. Bien, bueno. ¿Cuánto vale en este caso A sub 2 entre A sub 1? A sub 2 es 4 novenos entre un tercio. Díganme cuánto vale eso. De una vez sería 9 27º o 27avos, 9 27avos entre 4 novenos. 4 novenos sería esta segunda razón. Esta tercera razón, R sub 3, sería A sub 4, que es 16 81avos entre 9 27avos. ¿Cuánto valen estas tres razones? Sería, podemos obtener este y luego dividirlo entre este, o podemos usar la ley del sándwich. ¿Sí? 4 por 3, 12. Entre 9 por 1, 9. ¿Y esto cuánto es?
1 y 1/3 o 1.33 periodo. ¿Ok? 9/27 entre 4 novenos sería 9 por 9, 81 entre 4 por 27, 4 por 7, 21, no, 4 por 7, 28, 4 por 28. Llevo 2, 4 por 2, 8, son 108. 81 entre 108 es, aquí ya lo tengo anotado, tengo mi acordeón, 0.592. Este que parezca 5 y no 6. Bien. Este no lo tengo anotado, por cierto, el de 0. ¿Cuánto vale este? 16 por 27. Denme los valores entonces porque no lo tengo anotado y no tengo la calculadora. Bueno, sí la tengo, la estoy usando como cámara. ¿Cuánto vale este? 432. ¿Cuánto? 16 por 27 son 432. 432 entre Ah, 9 entre 27, ya lo tenemos acá, es 81. 432 entre 81. 5.3 periodo. 5.3 periodo. Bien. En términos generales, esta serie para este valor de acá sería a sub n más 1 entre a sub n. El límite cuando n tiende a infinito es igual a 0.333. Bien. Y esto es menor a 1. Bien. Como es un número definible, es convergente. Pero es un número definible que tiene que ser con esta consideración. En este caso, este número es menor que 1, pero mayor que menos 1. ¿Bien? Okay. En general, la regla o la prueba de razón o proporción nos puede informar si se trata de una serie convergente. La serie converge si el valor absoluto del límite de ahora sí, escribí la n en lugar de la a, y a la a, de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito. Si el valor absoluto de este es menor a 1, la serie converge, es convergente. La serie diverge o es divergente si el valor absoluto del límite de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito es mayor que 1. Nos queda otra opción, que el valor absoluto del límite de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito sea igual a 1.
En este caso, desafortunadamente, el resultado es incongruente o no concluyente. Sepa la bola. No nos funciona, no sirve esta prueba. Tendremos que resolver la sumatoria y ver si nos da un número definible o un número no definible. Bien. Ahora, podemos toparnos por otro lado con este tipo de filas de números, filas. Estamos hablando aquí de series, estas son series. Pero también podemos tomar en cuenta a las secuencias, o sea, a las filas de números. Llamemos a esta la serie B, por ejemplo, que esté formada por los números 13, por ejemplo, que es una secuencia, menos 5, 2, menos 1, 4, sería una secuencia infinita. Primero, es una secuencia infinita. Esto es infinito. Secuencia infinita. Segundo, ¿qué otra propiedad tiene? Está formada por números enteros. Tercero, algunos números enteros son mayores que 0 y otros son menores que 0. ¿Sí? Hay números negativos y positivos. Pero, ¿qué otra característica encuentran? A sub 1 o B sub 1 es mayor que 0. B sub 2 es menor que 0. B sub 3 es mayor que 0. B sub 4 es menor que 0. B sub 5 es mayor que 0. ¿Cuáles son las diferencias entre términos? Entre 13 y menos 5, aquí la diferencia es 18. Entre menos 5 y más 2, entre más 2 y menos 1, entre menos 1 y más 4, 5. Probablemente esta no sea una secuencia, porque no encuentro un orden completo. Si hay visos de orden, está formada por números negativos y positivos de manera alterna. Un positivo, un negativo, positivo, negativo, positivo. El que sigue tendría que ser un no negativo, pero no le encuentro todavía un coeficiente que lo defina o una razón que lo defina. Si fuera un coeficiente sería una serie aritmética, una secuencia aritmética. Si fuera una razón sería una secuencia geométrica. No puedo definir todavía si es una secuencia. Muy probablemente no lo sea. Pero me da la idea de que existen filas de números alternantes. Es una fila de números alternantes. Voy a poner aquí otra fila de números, llamémosle la fila C,
que sea más 1, coma, menos 2, coma, más 3, coma, menos 4, coma, más 5, coma, menos 6, coma, infinita. ¿Esta cómo es? ¿Esta cómo es? Vamos a ver. Es alternante. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Diferencias. Entre más 1 y menos 2 es 3. Entre menos 2 y más 3 es 5. Entre más 3 y menos 4 7. Entre menos 4 y más 5 9. entre más 5 y menos 6 aquí hay un patrón definido por los números impares. Esta sí será una secuencia. Vamos a ponerle en con verde, porque son estos. Es una secuencia alternante. A veces, cuando uno se topa con secuencias alternantes, uno se lleva curiosas sorpresas. Vamos a llamar a la serie D. Está formada por números racionales, 4 unavos. Sería el número entero 4, pero luego expreso en su forma racional. 4 unavos. Más 4 tercios. O más, no, menos. Menos 4 tercios. Más 4 quintos. Menos 4. A ver. 4. Ah, no, no, pero. Sí. Ok, sí. Sí, pero me interesa. Porque si fueran adiciones, todos son, estos números todos son positivos, me voy a encontrar salud. Me voy a encontrar que la salud, no. Voy a encontrar una serie que es divergente. Sería una serie, esto sería, ¿qué tipo de serie sería? Aquí vamos a poner el 7, si fueran números positivos. Más 4 novenos. Es una serie armónica que está formada por dos series de números. En este caso sería una serie aritmética. ¿Por qué es aritmética? Porque la diferencia entre los términos de los numeradores es constante. Es un coeficiente constante que es 0. 4 más 0, 4. 4 más 0, 4. 4 más 0, 4. Y los denominadores también están, su diferencia es un número constante. 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Ya encontré esa armónica. Tiene esta bien. Y como serie armónica, esta serie armónica sería divergente. Las armónicas vimos que son divergentes. Pero esta la voy a plantear como serie armónica de números alternantes. Esta es una serie, no es una secuencia, porque hay una relación entre los números. Bien. Más
Una serie armónica, alternante, es más, aquí no sería más, aquí tendría que ser menos, porque es alternante, infinita. ¿Bien? Infinita. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? Vamos a ver, aprovechando que tengo el rojo acá. 7.11. Vamos a dibujarla. Vamos a usar una recta numérica. Recta numérica. Cero, 1, 2, 3, ahora voy a hacer esta misma. 4, 5. 4, ¿dónde empieza? Aquí. A 4 le resto 4 tercios. O, sí, 4 tercios. O sea, un entero y un tercio. Llego de aquí para acá. Más o menos por aquí. ¿Ok? Le estoy restando un entero y un tercio. Aquí tengo otros 2 tercios. Entre el 2 y el 3. De aquí entonces le tengo que sumar 4 quintos. Un entero que sería hasta aquí. Y de aquí hasta acá tengo que dividirlo en quintos. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos por ahí. Y son un entero y un quinto, ¿no? Ah, no entiendo, no son 4 quintos, ya es una fracción. Son 4 quintos al revés. De aquí tengo que, desde aquí para acá tengo que dividir esto en quintos. 1, 2, 3, ahí está, 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería de aquí para acá. Y llega hasta aquí. ¿Bien? 3 y algo. O sea, 4 menos 4 tercios me da 2.666666. Porque recordemos, 0, 1, 2 son 2 tercios, que es 0.33 por 2 sería 0.66 periodo. ¿Bien? 2.66, o sea, 4 menos 4 tercios es 2.66. 2.66 más 4 quintos es 3 punto y algo. Nos llega a 4. Ya voy aquí. Pues ya llevo sigue 4 séptimos. Tengo que restarle 4 séptimos. De aquí para allá tengo que dividir en séptimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. 4 séptimos. 1, 2, 3, 4. Llega aquí. ¿Ok? Ya está, 4 séptimos. Ahora tengo que sumarle 4 novenos. Voy para acá. De aquí para acá. 4 novenos queda como por acá. De 4 novenos, ¿cuál seguiría? 4 onceavos. 4 onceavos. Para allá. De 4 onceavos tengo que 4 treceavos. sumarle 4 treceavos. De aquí para acá. De 4 treceavos tengo que restarle 4 quinceavos. Y queda por aquí. De 4 quinceavos tengo que sumarle 4 dieciseavos. Y de aquí para allá 4 diecinueavos. ¿Dónde está quedando la suma? Como en el 33. Fíjense. 3 punto, y si de aquí lo divido acá en décimos, en 10 partes, aquí lo dividí, aquí lo puedo dividir a la mitad
serían medios. Cuartos, octavos. Esto se acerca a este número que es 3.14592 aquí. Es una serie, hombre. Curioso, ¿no? Sí. No solamente es el número de veces que el diámetro es requerido para la circunferencia del círculo de ese diámetro. Es otro lugar donde surge pi. Pi sale hasta de las coladeras. Casi. Bueno, a veces se va a la coladera. A veces pi más pi. O sea, 2pi o pi. También a veces se va po. No sé cuál sea el número po. 2 veces po será. Huele feo. Ok. ¡Qué cochino! Ya por ahí una vieja. Ok. Entonces es convergente. Esta serie es convergente. Converge a pi. Bueno. A veces uno se encuentra cosas curiosas en la naturaleza, como esto. Existe, está, aunque se ve como una fracción matemática. Hay un último concepto formal que sí quiero ver, que es este. Ok. Lo voy a. Otra vez con el violeta. Pongamos. Es más grande. Esta serie está formada. Vamos a pasar secuencia. Es más tiempo, porque ya me está fallando la vista. Voy a retirar la tableta de aquí para poder consultarla más de cerca. Mi acordeón, o mi apunte, mis notas. Es normal esto, ¿eh? No. Es como en el curso de física también uso mi acordeón, aquí lo traigo también. Mis apuntes, porque sobre todo en física pues hay que revisar un montón de conceptos. Cada uno de los conceptos se define muchas veces por medio, la mayoría de las veces, cuando es física la de veras, se define por medio de alguna función o ecuación. Y no hay ningún físico en el mundo que se sepa o que recuerde de memoria todas las fórmulas o funciones o ecuaciones que definen incluso a los conceptos de un libro de texto de física básica. Entonces, cualquier profesor que se respete debe usar su memoria extrasomática. Para eso intentamos la escritura de los humanos. Ok. Entonces, si la veo mejor aquí a la mano, pues la tengo por allá. Ok. Entonces, tengamos esta, la voy a expresar de esta manera. Como, entonces acá le ponemos esta cosa curiosa que nos encontramos, la separamos así, para poder seguir ocupando lo que nos queda de esta, ¿no? Tenemos aquí la serie A, la secuencia A sub n.
está formada por los términos 1, 4, 9, 16, 25, 36, mucho. ¿Cuáles son los términos? A sub n. A sub 1. ¿Cuál es? 1. Es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, al cuadrado. Después el 4. Ese fue un lapsus tonto. 3 al cuadrado. Casi lo hubiera puesto así, ¿no? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado. Es una serie de potencia, o secuencia de potencia, números de potencia. Vimos el concepto de lo que son las sumas parciales. ¿Cuáles son las sumas parciales? La primera suma parcial es el primer término, que es 1. La segunda suma parcial sería 1, el primer término más el segundo término. 1 más 4 sería 5. La tercera suma parcial sería 1 más 4 más 9. ¿Cuánto es? 14. La que sigue, la cuarta suma parcial, será 1 más 4 más 9 más 16, que es 30. 14 más 16 es 30. La quinta suma parcial sería 55. 30 más 55, o 1 más 4 más 9 más 16 más 25, 55. 91, sí, 91, etc. Bien. Estas son las sumas parciales. Pero también podemos hacer esto. Esto sería A sub 1, A sub 1 más A sub 2, esta. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, etcétera, etcétera, son las sumas parciales. Pero puedo tener yo, y para eso voy a cambiar de plumón, para que se note la diferencia. Pues ahora el azul. Estoy usando el espectro electromagnético de la luz visible. Me falta el anaranjado. Sí, sería, ¿no? Violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Bien. Puedo tener yo, veamos, 1, 3, 5, 7, 9, 11. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son esos? Los números impares. De otros, sí, son los impares que se aparecieron por ahí. ¿Ok? Pero aquí, ¿dónde están? La diferencia entre 1 y 4 Sí, es 3. Sí. La diferencia entre 4 y 9 5. es 5. La diferencia entre 9 y 16 es 7. La diferencia entre 16 y 25 es 9. Entre 25 y 36 es 11. Sería entonces esta secuencia que tengo yo aquí. Pero si me apareció aquí el 1. Bueno, el 1 es el primer término. Este es A sub 1. El segundo término sería entonces el primer término de esta serie menos el segundo término de esta serie menos el primer término de esta serie. Entonces sería A sub 2 menos A sub 1. El tercer término, el 5, sería A
sub 3 menos A sub 2. El cuarto término, A sub 4 menos A sub 3. El siguiente, A sub 5 menos A sub 4 y así sucesivamente. Bueno, esto es lo que llamamos formalmente A sub n, pero prima en la A. Sería la A prima sub n. Y esto es lo que llamamos la diferencia entre estos términos, que nos forma una secuencia, y por lo tanto a esta le llamamos diferencias secuenciales. Diferencias secuenciales. Este concepto es importante porque podemos, no lo voy a dibujar porque me tomaría mucho tiempo y ya estamos acabando el trimestre, ya se está acabando el tiempo, pero pueden ver en el apunte en el sitio web esta gráfica. ¿Sí? Esta gráfica representa las sumas parciales de esa o cualquier otra serie o secuencia. ¿Bien? En este caso es una secuencia, porque no hay signos de relación matemática entre los términos, sería una secuencia. Entonces sería las sumas parciales de una secuencia numérica. La podemos representar mediante los números, de manera alfanumérica, podemos representarla de manera gráfica, por medio de histogramas. Cada barra representa la magnitud numérica de cada término en la secuencia. Bien. Podemos entonces sumar algunas barras, no todas, y tener entonces las sumas parciales de la secuencia. Cada barra representa un número. La primera barra podría representar el 1, la siguiente tiene más o menos el doble de altura, podría ser el 2, la que sigue tiene más o menos el triple, 3. Esta podría ser la secuencia numérica más simple de números enteros, de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, la puedo representar con los números, 1, 2, 3, 4, 5, o mediante una gráfica de barras o de un histograma de barras, que es un pleonasmo redundante. ¿Ok? Y sumando la altura de las barras, puedo representar las sumas parciales. Bueno, las sumas parciales entonces yo puedo definirlas como la suma de si las barras son figuras geométricas, son rectángulos, una barra es un rectángulo, ¿sí? Bueno, un rectángulo tiene una superficie medible mediante o cuantificable mediante su área. Entonces yo puedo realizar de hecho la suma total, la sumatoria de esta secuencia de números, sumando las áreas de las barras. Y eso me suena a algo que corresponde a matemáticas 2. Esto es una gráfica. Podría yo suponer que no es un histograma, sino que sería una línea continua. Parece que puede ser una línea o una curva. Y yo entonces, si sumo estas áreas, estoy obteniendo la magnitud del área bajo la línea o la curva de la función. ¿Eso a qué suena? Al concepto de integral. El área bajo la curva de una función es la integral de la función. No se asusten o espérense al próximo trimestre para asustarse. Bueno, eso es lo que sería el área de una gráfica de histogramas de valores numéricos. Me daría entonces las sumas parciales, estas A's mayúsculas. En cambio, la pendiente entre cada par de barras, la inclinación entre la magnitud de cada barra
junto a otra barra, esa inclinación será la representación gráfica de la diferencia secuencial o de las diferencias secuenciales. Por favor, revisen este PDF que tenemos en el sitio web del curso. Y quiero cerrar la sesión del día de hoy, con un ejercicio para el cual pregunta, ¿traen por ahí entre sus útiles escolares una regla graduada con escala internacional milimétrica, por ejemplo? ¿Sí traen? Si no traen, pues les puedo prestar algunas que traje por aquí. De preferencia, si es una regla transparente, puede funcionar mejor. ¿Quién no tiene regla? ¿Tú tienes regla? ¿Tú tienes regla? A ver, usa esta. Y, ¿no? A mí aquí tengo una forma de cuello. ¿Tienes regla? Ah, qué bueno. Acá también tienen regla. ¿Te falta regla? A ver, mira, esto queda de hijas. Tiene unos cuantos años, esa todavía funciona. Bien. Yo aquí tengo también una escuadra. Una escuadra de 30, 60. Ah, mira, aquí está otra. Si traes varias. No salgo sin ellas, ¿no? Uno nunca sabe cuándo tenga que usarlas. Ok. ¿Por qué? Hay por ahí una secuencia numérica que se le adjudica a un matemático renacentista que habitaba en la península itálica, que dicen que él describió esta secuencia numérica. Comienza con la unidad del número 1, el cual es seguido por un número que puede sumarse. ¿Sí? Igual, 1 más 1 nos daría el siguiente, que sería 2. ¿Cuál seguiría si seguimos con esa secuencia de operación matemática? No, al anterior, al término n, le sumo el predecesor. Al 1 le sumo el 1. Al 2 le sumo el 1. Y entonces obtengo 3. Al 3 le sumo el 2. 5. Al 5 le sumo el 3. Al 8 le sumo el 5. ¿Cuánto da? 13. Al 13 le sumo el anterior. 21. Al 21 le sumo el 13. Al 34 le sumo el 21. Y así sucesivamente. Puedo representarlo también de manera gráfica. Puedo comenzar con un cuadrito que mida 1 centímetro, más o menos 1 centímetro. A este cuadrito le sumo otro cuadrito de 1 centímetro. Ya tengo 2 cuadritos y entonces a estos les agrego un cuadrito sería de 2 centímetros por lado. De 2 centímetros por lado, ahora tengo entonces al sumar los primeros 2 cuadros, obtengo un rectángulo de 1 por 2, de 1 centímetro por 2 centímetros, 1 por 2.
cuadrados de 1 por 1. El siguiente es un rectángulo de 1 por 2. Aquí ya tengo un rectángulo de 2 por 3. 2 de ancho por 3 de alto. Luego aquí tendría que poner acá un cuadrado de 3 por 3. Ya estoy sumando un cuadrado de 3 por, aquí cuánto es, 3 y 2 son 5, 3 por 5. Luego, de 5 por 5, tengo ahora una de 5 por 8. Luego, tendría uno de 8 por 13. Luego, uno de 13 por 21. Luego, uno de 21 por 34. A lo mejor lo estoy dibujando medio chueco, pero esto empieza a darme más o menos una forma así. Está quedando medio chueco. Hace tiempo que no tenía yo nada que hacer. Y entonces se me ocurrió hacerlo con cuidado en una hoja cuadriculada de cuadro chico, que era lo que tenía yo a la mano. Y lo fui dibujando poco a poco. Y tuve la curiosidad o la ociosidad de grabarlo. Déjame ver dónde me quedo. Sí, aquí está, ya lo encontré. Está en mi TikTok. Lo publiqué el 28 de enero de hace un año, va a ser. Aquí está. Hasta música le puse. Entonces, véanlo con cuidado. Me llama la atención que no tiene, bueno, sí tiene 1318 vistas al día de hoy. Todavía no es viral. Es bacteriano, ¿sí? Ahí está. Entonces ahí lo busquen en TikTok. Ahí está. Y lo que muestro en el video. Es la secuencia de Fibonacci, ¿verdad? Ajá. Esta es la secuencia de Fibonacci. El matemático italiano, bueno, no italiano porque Italia no existía entonces, es la secuencia de Fibonacci. Fibonacci es doble C, así se pronuncia la doble C en italiano. En español sería Fibonacci, en italiano es Fibonacci. Que define por un lado lo que se conoce como el rectángulo dorado o de oro, que tiene estas proporciones de 2 por 3, o de 3 por 5, o de 5 por 8. Alguien diría, bueno, eso es un artificio matemático, una figura imaginada que quizá usaban los humanos de alguna manera. Sí, se ha identificado en la arquitectura griega principalmente, más no solamente en la arquitectura griega. Parece que varias culturas, ellos fueron antes de Fibonacci, en la cultura griega clásica. El Partenón tiene esas proporciones. ¿Sí? Varios templos griegos que permanecen como ruinas hoy en día tienen esas proporciones. Algunas esculturas tienen esas proporciones. Los caracoles de la
está en el video. Y aquí traigo algunos. Para eso que les di las reglas. El otro. A ver, ¿qué tocó este? Por acá. A ver, ¿por qué no cuántos traigo? Más creo que son todos, entonces compártanlos. Ah, miren, a ustedes les tocó uno más interesante. Háganme en equipo, háganme en parejas. Este tiene fósiles de amonite. Son varios. Si en su casa tienen de esos, hagan la experiencia que les voy a decir ahora. Yo pensé que era una exageración. Hay un video no es cierto, es un corto que produjo Disney en la década del 50. En la década del 50, sí, en la década del 50. El título original en inglés es Donald in Mathematics Land. No, Mathematics. O creo que es Donald en Mathematics, ¿sabes? Donald en Mathematics Land. En México conocemos como Donald en el país de las matemáticas. Yo recuerdo haberlo visto en la tele y luego en el cine. No en los 50, por supuesto, ya fue en los 60 más o menos. Actualmente lo encuentran en YouTube. En inglés, en el original y doblado al español. Yo lo he encontrado en el español doblado en México. Y en un segmento presenta el rectángulo dorado o las proporciones ideales. Habla de, por ejemplo, presenta las secuencias armónicas, presenta el modelo pitagórico de las secuencias armónicas, lo relaciona con la música precisamente, que cultivaban los pitagóricos. Los pitagóricos eran, además de matemáticos, eran músicos. Y eran muy mágicos. Entonces, y aborda la secuencia de Fibonacci. Y muestra que diferentes organismos, plantas y animales presentan esa secuencia en particular. Puede haber otros también en diferentes fenómenos matemáticos, en diferentes fenómenos biológicos, en diferentes estructuras biológicas. La primera vez que lo intenté hacer, que tomé andaba yo de ocioso, tomé un caracol con una regla, no da. Pero lo que me acordé es que estaba bien prejuiciado, porque tomé la regla y me guié por el modelo numérico estándar internacional de la regla, o el sistema internacional. Y el sistema internacional hasta cierto punto es un sistema, aunque se basa en fenómenos naturales, ya hoy en día, inicialmente es un tanto arbitrario y abstracto a partir de una abstracción racional humana. ¿Sí? De entrada, aunque el concepto de la magnitud del metro como unidad de longitud surgió de filósofos y matemáticos franceses que planteaban pasar de conocer el mundo con base en filosofías mágico-religiosas, teológicas, pensamiento teológico, porque pasaron después de que le cortaban la cabeza al rey Luis, que decía que él era el rey Sol y lo era por designio divino, es decir, porque Dios lo decidió. Los revolucionarios franceses, muchos de ellos eran ateos, y dijeron: al cuerno con tu Dios, le cortaron la cabeza y vamos a basar esta sociedad nueva francesa, la República Francesa, la vamos a basar en la humanidad, inicialmente en el hombre, ¿no? La humanidad.
y vamos a establecer las medidas, en lugar de que sea la pulgada, el pulgar del rey, la yarda, el brazo del rey, etcétera, el pie del rey, que sean medidas, si no humanas, sí naturales, donde vive la humanidad en la tierra. Y dado que ya se conocía desde tiempos de los griegos, gracias a Eratóstenes, la magnitud de la tierra, la circunferencia de la tierra, decidieron, bueno, tomemos a la tierra como patrono estándar para definir la longitud de la unidad de longitud, la unidad de medición de longitud. Metrón en griego, metro. Metrón es medir. El metro sería la longitud de medición del metro. El metro sería la longitud. Y decidieron que fuera la 40.000.000ª parte del radio terrestre. Porque la circunferencia de la Tierra la había calculado desde Eratóstenes y lo habían verificado en 40.000 kilómetros. La circunferencia de la Tierra. ¿Bien? Ok, perfecto. Muy bien. Y así se definió el metro. Y hasta hicieron un metro. Esto es un metro. Le llamaban el metro patrón. Porque esto mide la 40.000.000ª parte del radio terrestre. No era el radio, era el arco del polo norte al Ecuador. ¿Sí? Esa era la cuarta parte de toda la circunferencia. Paz. Eso fue 1789, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, ¿correcto? A partir de entonces, la Academia Francesa de Ciencias y el gobierno francés patrocinó expediciones científicas para conocer el mundo, y dentro de eso, bueno, verifiquemos la medición de la Tierra y que se dan cuenta que no era exactamente así. Bueno, pues era la idea al menos. Basarnos en la Tierra, aunque la Tierra, su circunferencia no es exactamente 40 millones de kilómetros, 40 millones de metros, o 40.000 kilómetros. No son 40 millones de metros, son 40 millones y algo más. Okay. Y además depende de dónde la midas, porque si mides la circunferencia terrestre de polo a polo, y regresando al polo, vamos a decir, de los meridianos, pues te da una medida de 40 millones y algo más. Y si mides la circunferencia ecuatorial, te da más todavía que los 40 millones de la circunferencia polar. O sea, la Tierra no es ni siquiera una esfera perfecta, es un esferoide. ¿Sí? Está achatada por los polos y oblongada en el Ecuador, ensanchada en el Ecuador. Ok, pero así comenzamos a conocer con base en mediciones basadas en la naturaleza. Y bueno, ¿y qué hacemos con el metro patrón? ¿Lo cambiamos? No, ya déjalo así. Entonces, ¿qué es un metro? Eso. Ya. No toques. No toque más. Y de ahí se empezaron a desarrollar las unidades de masa, la unidad de tiempo, el segundo. Y finalmente, al ir refinando, y siempre se buscó que las unidades se basaran en fenómenos naturales. Así como la idea original era medir la fracción de la circunferencia terrestre, pues así se define la masa. Actualmente se terminó definiendo hace apenas 3 años, porque tardaron más de 100 años en encontrar una medida natural que no cambiara. Es el detalle. Finalmente la circunferencia de la Tierra inicialmente no cambia, o es despreciable el cambio que puede tener. Y aunque ese pedazo se basó en la medición de la Tierra, pues el metro patrón que está guardado en París, ¿sí? Pues pues ahí está. ¿Sí? Pero está basado en algo que no cambiaría, que sea la circunferencia terrestre. La masa de la Tierra actualmente se define con base en la constante de Planck. Y apenas se definió hace como 3 años, 2 o 3 años, fue durante la pandemia, porque tardaron como 100 años en poder hacer las mediciones y los experimentos para... Esto no cambia, punto. Eso es 1 kilogramo. Y se basa en la constante de Planck. La unidad de tiempo, el segundo, actualmente se basa en la distancia que recorre la luz, en el intervalo de tiempo que tarda la luz en recorrer un metro. Se basa en la velocidad de la luz. Pero a su vez, la unidad se basa
en el número de veces que oscila un electrón en un orbital de un isótopo de cesio. ¿Por qué? Porque ese electrón de ese isótopo de cesio no cambia y siempre vibra igual. Y es así como se define hoy en día el segundo como unidad de tiempo. Y a partir del segundo, y la velocidad de la luz, pues se reajustó el metro a esa distancia que recorre la luz en este intervalo. Eso es un metro, que se basa todavía en el concepto inicial del pedazo de circunferencia terrestre. Yo estaba atrapado en el concepto. Estaba atrapado por mi instrumento de medición. Ay, no sale, ya salió. Ya salió, aquí está. Estaba atrapado por esto. Y me di cuenta que ese fue mi error. Porque así, el mismo error que se dieron cuenta los franceses cuando midieron bien la Tierra. ¿Sí? No, lo que tengo que hacer es ajustar mi sistema de medición al fenómeno natural, a la magnitud del caracol. Y entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que partir del modelo, la espiral de Fibonacci. ¿Sí? No esta que está chueca, ahí me salió chueco. Verifíquenle con el del video, ese sí está bien hecho. Es el llamado, antes de grabarlo lo que hice, lo hice en sucio y me quedó chueco. Ya me di cuenta donde me equivoqué, ya lo hice, ahora sí voy a grabarlo y ya lo subí. Ya está, desde hace un año, hace un año. Lo que me di cuenta es que lo que tengo que hacer es buscar, girando el caracol, para que la espiral más pequeña que pueda yo medir coincida la distancia entre curvas del centro hacia alguna parte de la periferia del caracol, mi primer intervalo de mi escala de medición. Entonces tengo que mover hasta que encuentre dos curvas paralelas que coincidan con 1 milímetro. Y ya tengo entonces el primer uno. Háganlo así. Háganlo así con la regla. Échense aguas, ayúdense. Porque se me acaban los caracoles. A ver, entonces, préstame este caracol. ¿Tienes regla? ¿No? Te presto mi regla hasta la casa. Busquen de la parte central, del inicio de la espiral del caracol, la primera línea que puedan ver, definir ustedes con su vista, y esa luego busquen la siguiente curva paralela que tenga una magnitud, la distancia entre ellas, de 1 milímetro. Y entonces ya tienen ahí su unidad de medida para ese caracol en particular. Con base en eso, ahora sí, sigan la regla. Y van a darse cuenta que la siguiente línea de la espiral que pasa a 2 milímetros. Y la siguiente a 3. Y la siguiente a 5. Y la siguiente a 8. Y mientras más grande y más viejo sea el caracol, vamos a ver que se cumple la espiral de Fibonacci. O la secuencia de Fibonacci. Sí. Los números están en la naturaleza, pero tenemos que encontrarlos. Yo al principio pensaba que no. No, es una falacia. Es Disney. No, sí es cierto. Y lo mismo encontramos, por ejemplo, en el embrión o en la plántula, no soy botánico, se nota, de los helechos.
Ahí lo que podemos hacer es tomar la fotografía lo más paralela al plano de la espiral del helecho. Sí, el problema es que algunos caracoles tienen estructuras bastante complejas, tienen estructuras secundarias como de estrella, y entonces cuesta trabajo y tendríamos que simplificar. Por ejemplo, ese que tienes no es fácil. Sí. Además de que está un tanto desgastado, creo, ya está. Pero dense una vuelta donde vendan caracoles y busquen uno que se vea más definido, más bonito, vamos a decir, y creo que vale la pena comprarlo, así adquirirlo, conseguirlo. Y yo tengo una hipótesis que no puedo verificar, además se la regalo, nada más ahí me citan cuando lo publiquen, al menos en los agradecimientos. ¿Serán iguales patrones los patrones en todos los caracoles? ¿En todas las especies de caracol, de moluscos, de gasterópodos? ¿O habrá diferencias entre especies o entre grupos taxonómicos de moluscos con ese tipo de exoesqueleto? Digo, no lo puedo hacer con calamares porque no tienen ese esqueleto así. No lo puedo hacer con pulpos tampoco. Pero lo puedo hacer, por ejemplo, con bivalvos. Lo puedo hacer con algún otro tipo de organismo, en alguna otra parte, en alguna otra estructura orgánica, en algún otro órgano, en tejidos. No lo sé. Pues es una pregunta, es una hipótesis que puedo plantear. Y entonces puedo usar la matemática, algunas de las herramientas de las matemáticas que hemos visto en este curso, para conocer mejor diferentes fenómenos biológicos. Ya después habrá que meterse a profundidad y buscar el gene que codifica, no sé, por ejemplo, no sé, estoy ya pensando en cosas. Ya dejemos de tanto y demos por terminado el curso. Gracias.